Bien. Ok, entonces empezamos con 5P, el siguiente. Definición. Entonces, la definición que se usa en la Guía Europea de 2018 es la pérdida transitoria de conciencia y del tono postural debido a hipoperfusión cerebral global transitoria. Es de inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea y completa. Si no se cumple esto, no es 5. ¿Ya? Por lo tanto, van a quedar aquellas patologías, ¿no? Como los cuadros epilépticos, ya evidentes, ¿no? Hay una pérdida de conciencia, una pérdida de tono postural, pero no es de duración corta, ¿no? Ni la recuperación ni espontánea, porque el estado postural, todos conocemos que hay compromisos en sí. Bien, pasemos a la siguiente. Los distintos grupos de pérdida temporal de conciencia se definen mediante criterios fisiopatológicos. ¿Ya? En el caso del 5P, el criterio principal es la hipoperfusión cerebral. En los ataques epilépticos es otra causa, ¿ya? Y para otros casos de PTC, pérdida temporal de conciencia, puede ser un proceso de conversión psicológica. ¿Qué se basa en la fisiopatología? Porque no hay un cuadro clínico común para todos, que englobe a todos. Puede haber diferencias, incluso puede haber casos de crisis epilépticas que nos hagan dudar, como por ejemplo la crisis de ausencia, ¿no? Y otros. Aunque en la crisis de ausencia, en muchos pacientes no hay pérdida del tono postural. Digamos, clasificación. El 5P se clasifica en 3 grandes grupos. El reflejo, la hipotensión ortostática y el 5P cardíaco. Este último, por lo tanto, van a ser causas eminentemente cardiovasculares. En el 5P reflejo, el típico es el vasovagal. Puede haber factores de angustia, dolor, fobias, que haya un estrés muy intenso. Hay algunas personas que por una tos fuerte, muy fuerte, un estornudo muy fuerte, ancianos sobre todo, efecto postmiccional en aquellas personas que hacen gran retención urinaria, como ancianos con vejigas neurogénicas, ¿no? Y en otros que la descompresión rápida puede dar lugar a eso. También está posterior al ejercicio, ¿no? Eso también se ha visto. El 5P del seno carotídeo, ¿no? Por una hipersensibilidad del seno carotídeo, ¿no? Gente que lo vamos a ver en algunos casos que hacen giros y pueden estimular el seno carotídeo. Y otras formas físicas. En la hipotensión ortostática hay una disfunción autonómica primaria. En esto puede haber pacientes con enfermedad de Parkinson, demencia de cuerpos de Lewis, atrofia sistémica múltiple. Puede haber disfunción autonómica secundaria, puede ser por diabetes, amiloidosis, uremia. Y otro cuadro muy frecuente es inducido por fármacos, que es lo que más vemos en emergencia. Lo vemos bastante, no es lo que más, pero lo vemos con frecuencia. Por alcohol, no tanto como con vasodilatadores, hipotensores, y a la cabeza los beta-bloqueadores, ¿no? Diuréticos, antidepresivos, fenotiazidos. Y en los casos de depresión de volumen, ¿no? No son depresiones de volumen masivas, ¿no? Que nos tienen la atención. Puede ser un paciente que está con diarrea y de pronto se levanta, empieza a caminar y hay una pérdida de conocimiento. Hemorragias, vómitos, etc.
Y dentro del grupo de síncope cardíaco a la cabeza, las arritmias, ¿no? En sus diferentes formas, ¿no? Bradiarritmia, taquiarritmia y arritmias inducidas por FAP. También están las cardiopatías estructurales, enfermedades valvulares, miocardiopatías, coronariopatías, enfermedades pericárdicas, cardiopatías congénitas y otros como hipertensión pulmonar severa, tromboembolia pulmonar o disección aórtica concentrada. Siguiente. Bien, aquí lamentablemente no salió muy bien la foto. Esta es otra forma. En rojo vamos a ver los síncopes reflejos. En color verde las causas cardíacas. Y en colores, creo que lo dicen blond o amarillo, que son las causas por hipotensión ortostática. ¿No? Se van a dar cuenta de que hay bastantes causas, pero no significa que sean la mayoría, ¿no? Muy bien. La siguiente. Ok. Entonces, la clasificación fisiopatológica se va a basar en una caída de la presión arterial sistémica con reducción general del flujo sanguíneo cerebral. Es lo característico. Y a continuación vamos a ver las presiones. Entonces, cuando hablamos de una presión arterial baja con hipoperfusión, estamos hablando de que es una presión arterial que baja hasta 50 a 60 milímetros de mercurio a nivel del corazón. Y más arriba, en la cabeza, posiblemente se calcula que es entre 30 a 45 milímetros en posición erecta o hipertensión, lo que causa una pérdida de conocimiento. Se estima que el teste debe ser de unos 68 segundos. Cuando se habla del teste, no es una interrupción que apenas baja la presión ocurre, sino de que ya viene ocurriendo una hipoperfusión, ya está bajando, ¿no? Y que puede ser hasta 68 segundos. Pero en la práctica, por lo que hemos conversado con los cardiólogos, puede hasta 10. Bien, la presión arterial sistémica, todos sabemos que está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica total. Cualquiera de los dos que salga puede causar y en otras ocasiones ambos mecanismos pueden fallar en distintos grados de intensidad. Bien, ¿qué puede causar una resistencia periférica total baja? ¿No? La reducción de la actividad refleja que causa vasodilatación. Este es el síncope reflejo de tipo vasodilatación. Que haya un fallo funcional, ¿no? Puede ser por drogas, puede ser por otras patologías que llevan a procesos de patoplegia. Y un fallo estructural del sistema nervioso autónomo, primario, secundario o inducido por fármacos, ¿no? Aquí cuando hablamos del anillo exterior se refiere al cuadro de la figura y dibujo en sí. ¿Ya? En este caso, en el fallo autonómico, la respuesta vasoconstrictora es insuficiente. Muy bien. La siguiente. Ahora, para que haya un gasto cardíaco bajo, ¿no? Se pueden mencionar 4 causas principales. La bradicardia refleja, ¿ya? Que se denomina síncope reflejo Darwin inhibidor. Las causas cardiovasculares, ¿no? Que llevan a gasto cardíaco bajo. Arritmias, enfermedad estructural, una valvulopatía, una coronopatía, etcétera, incluida la tromboembolia pulmonar
y la hipertensión pulmonar severa, ¿no? Y acuérdense que la hipertensión pulmonar aparece también tras una tromboembolia. El retorno venoso inadecuado por hipovolemia, ¿no? Por hipovolemia. Ajá. 4, la incompetencia cronotrópica e inotrópica, debido a una disfunción del sistema nervioso autónomo, también puede reducir el gasto. Entonces, si entendemos esto, podremos entender qué es lo que le puede estar sucediendo a nuestro paciente. Muy bien. Siguiente. Hay formas de epilepsia en las que se pierde el control motor normal y eso provoca la caída del paciente. Regresan. Ya. Y ustedes saben que las convulsiones pueden ser tónicas, clónicas o tónico-clónicas. Y en algunos casos ataques atónicos, ¿no? Se pierde la tensión muscular. Hay pacientes que pueden permanecer en bipedestación o pueden permanecer sentados, como en los ataques parciales, complejos o en la crisis de urgencia. Estas no se consideran como pérdidas de conciencia. Pero hay casos en los que nos pueden llegar derivados como síncope, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener las ideas claras, sobre todo cuando se hace referencia a un centro de mayor complejidad y un paciente con sospecha de síncope. Bien. Siguiente. En el caso de la pérdida temporal de conciencia psicógena, hay algunos casos que asemejan ataques epilépticos y la otra, donde no hay movimientos bruscos, sería un pseudosíncope psicogénico. ¿No? Y hay otras causas raras, ¿ya? Las cuales va a ser difícil hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Esos pacientes también son muy rara presentación. En el caso de los accidentes sistémicos transitorios, en los vértebros vacilares, en los síndromes de robo de la subclavia, siempre con todo el conocimiento, siempre se van a asociar signos neurológicos focales. Una hemorragia subaranoidea al perder conocimiento y luego pueden despertar. No hay focalización, pero la pelea es tan intensa que le hace a uno sospechar de que puede haber una hemorragia subaranoidea. Y el examen físico es muy importante porque es el que te va a decir, oye, esto tiene todas las características de una HF. Bien, siguiente. Las características clínicas se derivan a menudo de la historia clínica que se elabora a partir de lo que recibe el paciente que ya despertó o de los testigos presenciales que llevaron al paciente de emergencia, ¿no? Es muy importante el relato de estos testigos, porque puede ser que me digan, no tuvo nada, no hubo convulsiones, o sí hubo convulsiones, o sí hubo esto, o sí hubo aquello. ¿Ya? La historia clínica debe investigar las circunstancias de cómo fue el acontecimiento, para poder diferenciar entre los grupos de pérdida transitoria. Pasemos a la siguiente. Bien. Al hacer la evaluación inicial, ¿cuáles son las preguntas? ¿Este evento de pérdida de conocimiento son las pérdidas transitorias de conciencia o no?
y si es de un origen sincopal o no, ¿no? De acuerdo a la definición que hemos dado. Y si yo sospecho que es un síncope, el diagnóstico etiológico está claro, está en la vista. Y la cuarta pregunta, ¿existe evidencia de que haya alto riesgo de futuros eventos cardiovasculares o de muerte súbita? ¿No? Esto lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, volvemos a la definición. Debe ser de corta duración, un control motor anómalo o pérdida del control, el paciente cae al suelo. Una falta de respuesta, inconsciencia y amnesia durante todo el periodo de inconsciencia. Porque si la persona va a decir, yo escuchaba una voz o voces, ya pienso que es situación. Se puede considerar un síncope cuando haya signos y síntomas específicos de síncope reflejo o por hipotensión ortostática o de origen cardíaco. Hay algo mismo dentro de lo que hemos mencionado. Recuerden el primer cuadro que hemos mencionado. Y no haya signos ni síntomas de otras formas de pérdida de conciencia. Por ejemplo, un traumatismo encefalocraneano, ataques epilépticos, una condición psicógena o alguna otra causa extraña, ¿no? Bien, cuando sea probable un ataque epiléptico o psicogénico, deben tomarse las medidas oportunas. Y esto va a ser muy importante en la historia clínica detallada. Se puede diferenciar el síncope de otras formas de pérdida de conciencia. Se estima en la guía europea que en un 60% de los casos solamente con historia clínica. Bien. Siguiente. Si hay sospecha de una pérdida transitoria transíntica por síncope, ¿cuál es la evaluación inicial? Historia clínica sobre ataques previos y sobre el ataque presente. El relato de los testigos del paciente o una entrevista telefónica. Como este europeo hablan de entrevistas telefónicas, sobre todo al personal de la ambulancia que lo está atendiendo o a algún centro geriátrico o a los familiares. La exploración física que incluya medición de presión arterial en decúbito y de tiempo y un electrocardiograma. Según estos resultados, recién se tomará la decisión para posteriores estudios. Fíjense que es muy sencillo. Historia, examen físico y electrocardiograma. Que no es que de arranque yo tenga que seguir en muchos estudios. Porque la más gran mayoría puedo determinar cuál es el origen. ¿No? Muy bien. Siguiente. La monitorización electrocardiográfica inmediata cuando haya sospecha de un síncope arrítmico o de origen cardiovascular. Si llega el paciente con un síncope y yo ausculto un soplo, tengo que monitorizarlo, ¿no? Es decir, cuando haya sobre todo la sospecha de origen cardiovascular, monitorización electrocardiográfica continua. En los otros habrá que seguir estudiando, ¿no? A ver a qué nos lleva a pensar. Bien, la ecocardiografía solo cuando haya seguridad o certeza de una cardiopatía previa o el examen actual es muy sospechoso de una cardiopatía estructural, ¿no? Un síncope de causa cardiovascular. Es decir, no a todos se les va a hacer, ¿no?
Si yo sé que esa persona estuvo con diarrea, con vómitos, estuvo caminando en su casa y se desmaya, la causa va a ser una hipotensión ortostática por depresión de volumen. Así me llegue despierto, no le voy a hacer una ecografía cardíaca. Bien, el masaje del seno carotídeo en pacientes mayores de 40 años. Es decir, personas que tienen una hipersensibilidad, ¿no? Que les hago el masaje y puedo provocarles hipotensión. O incluso puede haber arritmia. ¿No? La prueba en mesa vasculizante, esto es parte de los protocolos europeos y norteamericanos, que eso va a quedar a cargo de cardiología. La ecocardiografía va a estar a cargo de cardiología, ¿no? Para pacientes que requieren una ecocardiografía formal. En el caso de que, como emergenciólogo, yo siento que haya que hacer una ecovisión urgente, claro, la hace el emergenciólogo. Análisis de sangre cuando hay indicación. Una hemoglobina, yo sospecho que hubo un sangrado, pero si es una causa citógena, una arritmia, y yo lo veo de buen color, no es necesario. Si hay sospecha de hemorragia o lo veo francamente pálido, justifica. Saturación, gases arteriales, y esto hay evidencia de hipoxia. Troponinas, cuando tenga una alta sospecha de isquemia por electrocardiograma, ¿no? Una prueba de dímero D cuando el cuadro clínico me hace sospechar una tromboembolia pulmonar, ¿no? Es decir, pérdida de conciencia, caída de la saturación de oxígeno, antecedentes de alto riesgo cardiovascular, ¿no? Todo va a ser según la sospecha que yo tenga, pero no es de rutina seguirlo a todo. Siguiente. En el síncope reflejo, no el vasovagal, hay una historia larga de síncope recurrente, ¿no? Y sobre todo en personas menores de 40 años, y aunque no lo dice la guía, usualmente es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Después de una visión, un sonido, un olor desagradable o un dolor extenso, mucho tiempo después de las comidas, en lugares muy concurridos y calurosos, esto sí lo hemos visto bastante en emergencia, gente que está en la misa y se desmayan en la misa, y resulta que es verano y hay mucha gente, ¿no? Activación autonómica antes del síncope, que haya palidez, sudoración, náuseas, vómitos. Al rotar la cabeza, hacer un giro o presionar el seno carotídeo, como en tumores, al apuntarse, cuellos de camisa apretados. Ustedes habrán visto muchos caballeros ya mayores que van con su terno, su cuello de camisa bien almidonado y súbitamente se desmayan en alguna actividad, ¿no? Y estos son señores mayores en donde el cuello de la camisa les puede presionar el seno carotídeo a la cirugía. Y cuando haya ausencia de cardiopatía, como antecedente o al examen físico. En la hipotensión ortostática, puede ser que ha estado de pie o después de haber estado de pie mucho tiempo, ¿no? Permanecer de pie después de haber hecho un esfuerzo físico, un evento postprandial, y en relación temporal con el inicio o la modificación de dosis de fármacos, vasodepresores o diuréticos. Esto es frecuente, ¿no?
o por errores al administrar el medicamento. Eso también ocurre. Neuropatía autonómica o parkinsonismo. Puede ser un parkinsonismo primario como secundario aparte. Siguiente. Y en el origen cardíaco es durante el esfuerzo, ¿no? O en la supinación, al comer perdido, palpitaciones muy rápido, ya seguir inmediato. O sea, vienen las palpitaciones y viene el síntoma, ¿no? La caída al suelo, la pérdida de camino. Historia familiar de muerte súbita prematura de causa desconocida. ¿No? Aquí sí que tener cuidado. Usualmente esto es más frecuente en varones. Presencia de cardiopatía estructural o enfermedad arterial coronaria. O sea, ya se sabe que tiene antecedentes de una enfermedad cardíaca, coronaria, valvular. Entonces, debemos suponer que el 5P es de origen cardíaco. Siguiente. Los hallazgos electrocardiográficos compatibles con síntomas aquí es abundante. Bloqueos bifasciculares, derrame izquierda-derecha, totales o parciales, trastornos de conducción intraventriculares, bloqueos AV de segundo grado, MOVIX 1, y aún en primer grado con gran prolongación del PR. Bradicardias sinusales o fibrilación auriculares muy lentas, ya en ausencia de medicamentos. Taquicardias ventriculares, complejos QRS crecizados, QT largos, repolarización precoz, elevación del segmento ST con morfología de tipo 1, patrón de pulgada, ondas T negativas en las precordiales, ondas Epsilon compatibles con miocardiopatía ritmoquímica del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo compatible con una miocardiopatía hipertrófica, que es primaria, ¿no? Se descubren ya cuando el paciente es el 5 que ya se recibe una eco. ¿Sí? Siguiente, seguimos. Preguntas clave. ¿Se puede identificar una causa subyacente grave? ¿No? Estoy entre un paciente que ya le he hecho ya las primeras fases de la evaluación y una causa grave. ¿Hay el riesgo de un desenlace negativo? ¿Debo hospitalizar? Es la tercera pregunta muy importante. Bien. El 5 se puede confirmar por los síntomas. Y el médico de urgencias debe establecer un diagnóstico de una causa subyacente, sobre todo si hay un deterioro clínico. Es esta causa subyacente lo que determina los eventos adversos a corto plazo, no tanto el 5. Por lo tanto, el tratamiento va a ir hacia la causa subyacente. ¿Ya? Acuérdense que según el estudio europeo, un 40-45% de las enfermedades subyacentes son cardiovasculares y pueden ser identificables. Estando en el servicio de urgencias sin ningún otro estudio adicional. Adelante. Hay riesgo de un evento adverso, de que algo malo suceda posteriormente. Entonces, aquí viene el concepto de estratificación del riesgo. Hemos evaluado al paciente, lo hemos examinado, ahora tenemos que estratificar. Reconocer a los pacientes con enfermedad de bajo riesgo y que por lo tanto se pueden ir bien. Y reconocer a los pacientes con enfermedad cardiovascular de alto riesgo que requieran estudios y probablemente hospitalización. De eso se trata, ¿no? Vamos a estratificar. Siguiente.
Hay un promedio que establecen los europeos que un 50% de los pacientes que llegaron a urgencias por síncope se quedan. Pero esto puede variar de un hospital a otro, ¿no? Tan extremo como un 12% como es el 6%. Pongámonos a pensar en nuestros hospitales, estos pacientes de síncope, ¿cuánto tiempo se quedan? ¿No? Por cualquier causa. Entonces, para la toma de decisiones se necesitan protocolos estandarizados, ¿ya? Y aún con estos protocolos, no necesariamente cambia la estancia, ¿ya? Ahora, de acuerdo a los estudios europeos, una mínima parte puede fallecer, ¿no? En 7 a 30 días posteriores. Y menos del 10% puede sufrir una complicación seria, estando en emergencia. Y menos del 5% podría tener una complicación grave después del alta del servicio de urgencia. El ingreso innecesario de pacientes de bajo riesgo puede ser perjudicial. ¿Por qué? Contaminación, infecciones y aumentar los costos hospitalarios por una hospitalización inicial. Siguiente. Ya. El 5, que es la causa predominante, sí. Entonces pasamos. El diagnóstico es incierto después de la evaluación, sí. Entonces debemos entrar a una estratificación. Ahora, si el 5 no es la causa principal o predominante, significa que es uno de los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, puede llegar una familia trayendo a un anciano, y te lo digo a memoria porque es lo que me ocurre con frecuencia, que el anciano ha terminado el desayuno de la noche y se desmaya. Llega con nosotros, lo evaluamos, está con la presión arterial limítrofe, un poco taquicárdico, está con fiebre o sin fiebre, ¿no? Tiene antecedentes de infecciones urinarias, respiratorias, y le hacemos un examen de orina, un hemograma, y resulta que es una sepsis o respiratoria o urinaria, ¿no? Es un paciente que ha sido oligosintomático. Entonces aquí el 5 ha sido una parte de una enfermedad más importante. Por lo tanto, se debe dar asistencia a la enfermedad más importante. Bien, y el 5 es la causa predominante. Pero luego al evaluarlo, el diagnóstico es no es incierto, sino yo sé que es tal cosa, tal enfermedad, que es vasovagal, que es por medicamentos, que es un paciente anciano, que se ha deshidratado, le doy el tratamiento más adecuado, ¿no? Tratar la causa. Es eso, suspender la medicación, cambiar de medicación, lo que sea necesario. Bien, este diagrama fue sacado de la revista española de cardiología del 2018, que es la que contiene la guía de manejo de la guía europea de manejo de síntoma. Siguiente. Pautas para la atención. Entonces, se recomienda que los pacientes con características de bajo riesgo, que sufren un síncope reflejo, excitacional o por hipotensión ortostática, reciban el alta del servicio de urgencia. Tiene un peso de 1/20. Los pacientes con características de alto riesgo sean evaluados de manera intensiva y precoz en una unidad de síncope o en una unidad de observación del servicio de urgencia, o que sean hospitalizados. Tiene un peso de 1/20. Los europeos recomiendan la creación de unidades de síncope dentro de emergencia, y que esto debe ser trabajado con los cardiólogos. Eso sí es muy, muy interesante, ¿no? Tener las unidades de síncope trabajadas con los cardiólogos.
Los pacientes sin características de bajo ni de alto riesgo deben ser observados en urgencias o en unidades y no ser enviados de inmediato a hospitalización. Y considerar el uso del sal. ¿No? Eso tiene un peso de 2. Siguiente. Consejos adicionales. El presíncope debe recibir una atención similar a la del síncope. El presíncope se habla de aquellos casos en donde no hubo una pérdida total de conciencia. No es un paciente que estuvo medio somnoliento, pero la idea es tratarlo igual que un paciente de síncope, la evaluación física, etc. La radiografía de tórax, la tomografía del cerebro, la hematología bioquímica, tienen un rendimiento diagnóstico bajo y poco impacto en la estratificación de riesgo de pacientes con síntomas. No debe emplearse sistémicamente, o sea, a todos. Solamente cuando el examen clínico lo indica. El 10% de los pacientes atendidos en urgencias sufren algún efecto adverso a 30 días después de la cirugía. ¿No? Bien. Siguiente. Dado que las unidades de síntope son efectivas y eficientes, ¿por qué? Porque esto es una unidad donde trabajan los cardiólogos como son los angiólogos. Para una evaluación precoz, rápida e intensiva. Y que va a permitir de que el paciente se le maneje ambulatoriamente, ¿no? En la mayoría de los casos. Solo aquellos con un riesgo de un evento a corto plazo, o sea, de alto riesgo, pasarán hospitalización. ¿Ya? Y debe reducirse las hospitalizaciones innecesarias. Debe revisarse todo paciente que ya tenga un dispositivo cardíaco y síntomas. Las escalas, sin embargo, no son superiores al 20 medio. Deben ser junto con criterio médico y estratificación. Siguiente. La estratificación. Son características de alto riesgo compatibles con una enfermedad grave y características de bajo riesgo con una enfermedad benigna, ¿no? En la evaluación inicial. Muy bien. Siguiente. Acontece un síncope. Entonces yo digo que es de bajo riesgo, sí que cumple pues con algunos pródromos de síncope reflejo, que tuvo mareo, que estuvo calenturado, sudoroso, náusea, que aparezca después de algún estímulo fuerte, estado de pie, o sea, lo que habíamos conversado, todo es la historia clínica. Se dan cuenta, todo esto es basado en historia clínica. Siguiente. Alto riesgo. Hay un alto riesgo mayor. Un dolor torácico, disnea, dolor abdominal, usualmente si es hemoplastia o cefalea. Síncope durante el esfuerzo de inclinación. Es frecuente, ¿no? O sea, ahí yo estoy pensando en una arritmia cardíaca posiblemente. Palpitaciones de aparición rápida y a continuación el síncope. Puede ser una arritmia cardíaca. Y hay un alto riesgo criterios menores, ¿ya? En donde son asociados a una cardiopatía estructural, a un electrocardiograma normal. Historia familiar de muerte súbita, que no haya habido pródromo, ¿no? O un síncope en de estación. Siguiente. La historia médica. Entonces, si la historia médica me dice que hay síncopes recurrentes, ¿no? Que cada cierto tiempo se desmayan, no es de riesgo. ¿Ya? No es de riesgo. Y la ausencia de una cardiopatía estructural por antecedente o por el examen físico. Ese es uno de bajo riesgo, ese podría irse de alto.
En cambio, si en la historia médica ya me habla que sí tiene antecedentes de cardiopatía estructural o de enfermedad arterial coronaria grave, ese debe quedarse en el servicio de urgencia. Siguiente. El examen físico. Si es normal, bajo riesgo. No hay arritmias, no hay Doppler, no hay otra cosa. Pero si al examen físico ya encuentro una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, que haya sospecha de sangrado intestinal en el examen rectal, que haya una bradicardia persistente o un soplo sin diagnosticar, esos pacientes deben quedar. Siguiente. El electrocardiograma. Si es normal, bajo riesgo. Siguiente. Pero si el electrocardiograma ya encuentra cambios compatibles con isquemia, con bloqueo, con frecuencias cardíacas lentas, sean sinusales o de fibrilación, bloqueos, taquicardias ventriculares, o que tenga un marcapasos, un dispositivo automático, patrones de brugada y otros, trastornos o elevaciones del movimiento UTP, todos son de alto riesgo. Se deben quedar. Por el siguiente. Y están los de alto riesgo menor. Bloqueos de tipo 2, MOVIX 1 o de primer grado, bradicardias de 40-50, taquicardias supraventriculares paroxísticas que son incontrolables, ¿no? Patrones de brugada típicos, ondas T negativas intracordiales derecha. Debería quedarse, pero todavía con opción de ser evaluados, corregidos, y se determinará con los cardiólogos de la consulta. Siguiente. Entonces, en el síncope, después de la evaluación inicial en el servicio de urgencia, si es de bajo riesgo, puede ser un caso con un reflejo situacional prostático alta. No hay características de bajo o alto riesgo. ¿Ya? Pasa a una unidad de observación. Tanto en el servicio de urgencia o hacia una unidad de síncope, donde se trabaja con los cardiólogos y se determina si debe ir a consulta ambulatoria o si debe ir a hospitalización. Ahora, si tuviera características de alto riesgo, no debe salir de alta, y si es de alto riesgo, de inmediato hospitalización. ¿No? Ahí hay que trabajar con los cardiólogos de que nos pasen a su servicio lo más rápido posible. Siguiente. El tratamiento, ya estamos terminando, pero es específico al problema. Trabajar con los cardiólogos en hospitalización, en uso coronaria, en consulta ambulatoria, en emergencia. Y las causas no cardíacas serán tratadas según la conducta. O sea, se dan cuenta de que esta es una guía de síncope para enfocar nuestro pensamiento, dirigirlo. Y cuando haya las sospechas diagnósticas, entrarán a otros protocolos de tratamiento. Siguiente. Gracias. Siguiente. Bien. Eso es lo que aplicamos en la emergencia del Hospital Almenara de Seguridad Social.